Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos aquí en otra ocasión de Razón Popular, en la emisión 18, donde vamos a abordar la temática que está muy en boga, que es la gentrificación en México, entendiéndola precisamente como una cuestión de índole urbana, pero también social, que involucra a toda la sociedad mexicana en general, que quizás se concentra en la Ciudad de México, pero que también se está reproduciendo en otras partes del país. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Paco. Un saludo a ti, a todos los que nos van a ver en Nuevo Norte en estos momentos y posteriormente en la retransmisión, lo que ya va a quedar ahí en la página, tanto en Facebook como en YouTube. Y efectivamente vamos a hablar de un tema una problemática que ya es vieja, o sea, que no es reciente, pero que toma auge, como bien señalabas, por la manifestación o lo que denominaron la primera concentración y manifestación anti-gentrificación allá en la Ciudad de México. Y creo que a pesar de que, como señalas, es una problemática fundamentalmente urbana que se da en las ciudades, no es una cosa menor, puesto que me parece que es una de las tantas distorsiones del capitalismo y uno de los tantos lugares donde se lleva a cabo, para decirlo en términos marxistas, una especie de lucha de clases, ¿no? Entonces, es un tema interesante y que no solamente concierne a México, a la Ciudad de México, sino a todas aquellas grandes ciudades en México y alrededor del mundo. Y es más, hay ciudades que, digamos que lo vivieron con mayor prontitud por los propios acomodos del capitalismo global. Entonces, de eso vamos a estar hablando y como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, esta cuestión de la gentrificación no es nueva, digamos que, bueno, entendida como un desplazamiento, ¿no?, de la población original de un territorio por el avance del capital, ¿no?, para industrializar, para generar desarrollos habitacionales de las clases altas, etcétera, etcétera. Eh, digamos que es un fenómeno propio pues así que del capitalismo, desde la erupción en la revolución industrial, precisamente en Inglaterra, ¿no? Donde empezó, eh, pues, boyante el capitalismo y empezó a relegar por un lado a las clases eh, obreras, clase trabajadora de Inglaterra, que muy bien describió Engels en su momento, y que se ha ido reproduciendo en diferentes partes del mundo, sobre todo en las grandes urbes, estamos diciendo, es un fenómeno propiamente urbano y en ese sentido hay que tomarlo, ¿no? Porque si bien puede haber desplazamientos poblacionales y en otras partes, sobre todo se refiere a una cuestión urbanística, ¿no? De las ciudades modernas, que pues mucha gente ha descrito, ¿no? Incluso eh, pues hasta en parte la vida en la ciudad la describió muy bien Simmel, ¿no? En su momento, e incluso en la actualidad pues hay muchos teóricos urbanos, geógrafos que se dedican a eso, como David Harvey o Passione u otros, pero bueno, en primera instancia vamos a definir lo que es la gentrificación para después hablar de la gentrificación en la Ciudad de México y la gentrificación situada en el país, ¿no? De eso se trata precisamente la reflexión en Razón Popular, ¿no? Bueno, traemos así algo sencillo, ¿no? Que es una definición de la gentrificación por parte de la página de ONU Habitat, que básicamente dice esto, ¿no? La gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Bueno, esta definición concisa, pues digamos que es básicamente lo que se entiende por gentrificación, que es, digamos que la reconstrucción o la renovación de ciertas colonias, calles,
que en su origen eran popular y que posteriormente se van renovando, pero ya no con un sentido social, sino con un interés privado que sube mucho el precio de la vida social, los servicios, las rentas, la vivienda se vuelve muy cara, se vuelve en momentos hasta un lujo, y entonces la gente pues digamos que se va desplazando, ¿no? Paulatinamente, es un proceso que también es lento, no es tan, a veces tan visible, sino que se va dando a través de años, décadas, etcétera, etcétera. Eh, y pues que como decíamos, es una cuestión que va muy ligado a la lógica del capital, ¿no? A la lógica de avance que tiene, eh, y que también, digamos, ahorita lo vamos a ir apuntando en el caso de la Ciudad de México, pero que también no necesariamente es extranjero, ¿no? También puede ser nacional, puede ser gente propia del país en turno, ya, porque algo que se miró en las marchas que recién hubo, que señalabas, es que se le echaba la culpa a los gringos, pero realmente la gentrificación no solamente la hacen los extranjeros, sino también lo hacen la gente nacional, ¿no? La gente de los países y que pues tiene que ver precisamente con esta cuestión de ir generando ganancias a partir de la desposesión, ¿no? Que se va haciendo de propiedades de la gente, ¿no? De la gente que se va quedando en las áreas exclusivas, que son cercanas a centros financieros, centros de trabajo, cercanas a localizaciones muy estratégicas, ¿no? De las ciudades, ¿no? Porque pues, curiosamente siempre pasan eso, no se van a ir a las orillas, sino siempre es como el centro, ¿no? De las ciudades. Entonces, así a grandes rasgos, Gabriela, te apunto esto del concepto de gentrificación y no sé si quieres comentar al respecto de lo que se ha reflexionado, investigado e incluso teorizado sobre este fenómeno que está muy presente en la actualidad, aunque como hemos apuntado, ya tiene muchos años en otras partes. Pues fíjate, apuntar, bueno, tres cosas, ¿no? La primera, que como bien señalabas, bueno, he estado checando varios, lo que se ha comentado aquí en México, porque vamos a decir que es un tema que a pesar, si es un tema de nicho, no es un tema que ya, que nos dedicamos a las ciencias sociales, bueno, ya lo habíamos escuchado, pero que no necesariamente la gente en general, o sea, está familiarizado con el tema, ¿no? Entonces, porque yo a veces lo sitúo en su origen, ¿no? Bien señalabas, hay una socióloga que es la primera que acuña ese término, gentrificación, Ruth Glass, perdón, en 1964, y como decías, el primer se utilizó en inglés, ¿no? Entonces, había, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Pero compañeros de izquierda, escuché a Fabricio Mejía decir el hecho de que es parte del colonialismo hablar gentrificación, porque es decir, es un anglicismo, ¿no? O sea, trajimos del inglés, lo trajimos al español y lo adaptamos. A mí, yo lo digo con todo respeto, no me parece colonialismo en estricto sentido. ¿Por qué? Porque pues es un fenómeno que los primeros que lo describen son sociólogos británicos, entonces le dieron un nombre que se acomodó a las circunstancias en la Gran Bretaña, particularmente para describir una problemática que ya estaba presentando en Londres en los años 60. Entonces ellos, vamos a decir, son los pioneros en acuñar este término y definirlo y describirlo. Eso por una parte, pero también porque veo que es complicado un poco el término, porque el término, para los británicos, pues es muy claro, ¿no? Gentry es una palabra que da a entender una clase o un grupo social que se encuentra, no es propiamente la burguesía, pero sí que tiene ciertos recursos económicos por encima de lo que sería la clase media común y corriente, ¿no? Entonces de ahí gentrificación. Algunos, por ejemplo, que somos de lenguas derivadas de la lengua romances, o sea, los italianos, los franceses, los que hablamos español, han intentado acomodarlo para que la gente sea más consciente de que es un problema. Algunos lo han llamado aburguesamiento, por ejemplo, ¿no? O en algún sentido habría que nombrarlo de una manera para que la gente lo identificara más fácil, ¿no? No sé, despojo urbano, desplazamiento urbano. Eh, o sea, creo que ahí sí es parte de los teóricos definir un término si no
parece este término anglosajón, porque es donde surge, pues acomodarlo a las necesidades del idioma, ¿no? O sea, no culpar que son coloniales, etcétera, sino mejor ponerse a teorizar y encontrar una palabra, un concepto que bajo las mismas características de gentrificación pudiera en español describirlo mejor, ¿no? O sea, que la gente entendiera que es un problema. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de despojo, nadie entiende un despojo en términos positivos, ¿no? O sea, si me despojaron de mi casa, a una comunidad la despojaron de sus tierras, nadie entiende que sea algo positivo o que sea algo benéfico para aquellos que son despojados. ¿No? Y en cambio, gentrificación, como no es algo que nos remita a algo que entendamos así empíricamente, pues como que suena muy abstracto, ¿no? Y por eso algunos, y muchos lo comentaron, ¿no? Que los Zuckerman decían, no, es que la gentrificación, es un proceso donde llega, que hace una ciudad más cosmopolita, etcétera. Y creo que si hubiera un término más concreto como despojo, nadie diría que el despojo es más cosmopolita, ¿no? Entonces, eso un poco con lo del término que es problemático y que habría que adaptarlo a las necesidades del español. Ahora, bien señalabas una cosa, ¿no? Creo que por el problema que ahorita tenemos con Estados Unidos, o porque mucho tiempo ha sido, vamos a decir, como el enemigo natural en términos de la definición de nuestra identidad y porque hemos sido asediados por la potencia capitalista, pues como bien señalaban, ¿no? Decimos, los que vienen aquí a gentrificar son los norteamericanos. Bueno, sí, pero no, porque en muchos lados son los propios habitantes con mayor recursos, es decir, mexicanos con mayor recursos, los que desplazan a otra población, ¿no? Entonces, gentrificación no es más que el desplazamiento de una comunidad, de un grupo de personas, eh, o la sustitución de ese grupo de personas por otro de mayor nivel adquisitivo, ¿no? O sea, y que también no solamente que llega y se instala ahí, sino que cambia toda la dinámica de cómo se organizan, los negocios, lo que decía, ¿no? La renta, los precios, etcétera. Y entonces, por ejemplo, hay fenómenos, o sea, lo mismo sucede en otros países, no siempre son las grandes ciudades, como decíamos, es un fenómeno predominantemente urbano, las que empiezan con este proceso de gentrificación. Por ejemplo, algunos señalaban que, bueno, los primeros que lo sufren son los anglosajones. Por ejemplo, sí, hablábamos de Londres, pero también Nueva York en la década de los 70 ya está empezando a sufrir procesos de gentrificación. Europa en sí, Francia y eso, a pesar de que nos parece difícil, pero digamos que lo empieza a sufrir ya después, o sea, es la década de los 90, y con la entrada en vigor del neoliberalismo, lo que incentiva o lo que engendra esta gentrificación, y creo que México y América Latina llega un poco más tarde, ¿no? O sea, es después de los años 2000, ya cercanos a los 2010, donde fenómeno se presenta. Y creo que a veces la izquierda lo confunde porque no es lo mismo el derecho y la defensa de una vivienda digna, que eso es un fenómeno que puede estar presente tanto en lugares rurales como urbanos, como lugares no turísticos como turísticos, a esto que se presenta casi exclusive generalmente en ciudades, en las grandes capitales, y que se presenta en el caso de México y así se presenta en otros grandes países, en aquellos barrios, en aquellas colonias donde, como decías tú, hay un cierto tipo de beneficio, ¿no? O sea, porque se encuentran cerca del centro de la ciudad, porque gozan de determinada infraestructura que les hace cercanos a los centros de trabajo, entonces tiene una serie de características que digamos que les hace ser, vamos a decirlo, ¿no? Codiciadas tanto por personas que se van a ir a vivir ahí y sobre todo por los grupos inmobiliarios, ¿no? Y sobre todo, y con esto termino esta parte de la gentrificación, es que
Creo que las clases populares, allá es en la clase trabajadora la primera que es desplazada, ¿no? Y que muchos no necesitan ser norteamericanos, es decir, muchos de clase media y clase media un poco más acomodada contribuyen o son gentrificadores, ¿no? Y expulsan de eso a la gente trabajadora, a la clase trabajadora que ahí estaba, ¿no? Después, claro, que entre más poder adquisitivo tengas, más posibilidad tienes de ser un gentrificador, ¿no? Pero en general eso es lo que señalaría de inicio. Así como apuntas, es un tema eh, muy presente, pero que, digamos, está precisamente en análisis, ¿no? De las ciencias sociales, porque si bien hay gente que, bueno, sobre todo los geógrafos, ¿no? Que dentro de las ciencias sociales, los geógrafos y la gente dedicada al urbanismo, que también puede ser gente de arquitectura y incluso de ingeniería civil, pues están empezando a reflexionar sobre este tema porque tiene que ver con el desarrollo propio de las ciudades, ¿no? La planeación urbana que se da en cierto grado y que también eso implica mucho de lo que puede ser pues una ciudad a largo plazo, ¿no? Porque, digamos, las ciudades comúnmente van creciendo y se van, pues así que se van transformando, pero a veces es muy difícil controlar ese cambio, ¿no? Esa constante, eh, sí, esa constante transformación. Por lo mismo de la lógica del capitalismo, que es la que impera, ¿no? Esta cuestión de acumulación, que ya sabemos de la plusvalía cómo funciona, pero que finalmente también, pues los gobiernos, si no tienen una cierta regulación o una planeación medianamente elaborada de lo que tiene que ser el crecimiento de una ciudad, pues ya cuando acuerdas dentro de 2, 3 décadas pasa todo lo que sabemos, ¿no? Con la gentrificación y también eh, pues ahora sí que con la pobreza que se genera en las ciudades, ¿no? De hecho, una cuestión tan importante a señalar es que gente como Mike Davis, que acaba de morir hace poco, pues señalaba esta cuestión de los cinturones de miseria que se generaban alrededor de las grandes urbes, ¿no? Que también en las periferias empieza a irse la gente, precisamente la gente más pobre que se va desplazando, ¿no? O la van desplazando del centro de la ciudad o de su origen, o que también llegan de otras partes, ¿no? ¿Por qué es importante la gentrificación? Porque precisamente lo que ha quedado claro es que constantemente se va, digamos, en el mundo contemporáneo cada vez se va haciendo la sociedad, así que la humanidad se va haciendo cada vez más urbana. De hecho, cada vez es menos la gente que vive en las zonas rurales y cada vez más es la que se aglutina en las grandes urbes, ¿no? En las ciudades, ¿no? Estamos hablando de la Ciudad de México, pero podemos hablar de las ciudades, pues más, menos grandes. Por ejemplo, aquí en México, para no estar lejos, por ejemplo, este fenómeno a través de la gentrificación en una medida se da en Torreón, ¿no? Se da en otras ciudades del norte de México, se da en el Bajío, se da en otras partes, ¿no? Ese es un fenómeno que se está dando y que a veces uno no la tiene muy claro de qué significa o cómo se está dando, pero que de alguna manera está presente, ¿no? Eh, yo podría mencionar que también una cuestión rápido de entender la gentrificación es ver que una cuestión es el mejoramiento urbano de una ciudad en beneficio del interés público, el interés de la población, que es necesario que se vaya pues mejorando, ¿no? En términos generales. Y otra cosa es cuando empieza un proceso de mejoramiento de la ciudad que va siempre en orientación a lo privado, ¿no? Al interés privado. Entonces ahí se ve rápidamente esta cuestión, porque mucha gente puede decir, oye, entonces cuando modernizan una colonia, que ponen un puente, que ponen alumbrado público, no, no, esos son servicios de mejoramiento urbano, de mejoramiento social, propios pues, de las políticas públicas de
de la infraestructura, ¿no? De una ciudad, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la gentrificación cuando se empieza, pues ahora sí que la gente más pobre que quiere mejor, no puede mejorar su colonia, y entonces llega alguien, lo compra y a partir de ahí lo convierte en una zona paulatinamente de lujo, de un nivel económico inaccesible, ¿no? Para la gente que originalmente vivía ahí. Es una forma muy rápida de entender qué es la gentrificación. Entonces, ahí también, como apuntábamos, creo que sí se tiene que estar reflexionando porque también tenemos que tener precisión, ¿no? Nosotros aquí estamos haciendo un comentario general, pero claramente hay que aterrizar a cada uno de los grandes autores que han hablado sobre este tema, que sigan reflexionando. Incluso en México hay gente que está hablando de este tema, y a partir de ahí empezar a generar eh, directrices claras, ¿no? Sobre este tema, ¿no? No empezar a hablar como confundir, ¿no? El colonialismo con la gentrificación, o ver, o echarle la culpa nada más a los extranjeros sin saber que a veces los propios la propia burguesía de aquí es la que genera más gentrificación, etcétera, etcétera, sino hay que tener un radar claro, ¿no? Sobre lo que significa este fenómeno, y también, pues empezar bueno, aunque sí hay, o sea, realmente sí hay gente que está ahí, que está pensando esto. Incluso aquí en el país hay centros universitarios, ¿no? Que tienen estudios urbanísticos, sí los hay, en el Colegio de México, incluso está en la UASM, etcétera. Pero pues no está de más que también hacia la opinión pública, que es donde es importante, ¿no? Que hacia la sociedad empiece a entender qué es este fenómeno, y pues empieza a tener una contención, una regulación por parte de los gobiernos, para que la planeación urbana sea de manera equilibrada, sea de manera consensada, y pues que al final de cuentas contribuya a un desarrollo sustentable, ¿no? De las ciudades. Entonces, no sé si quieres comentar algo, Gabriel, al respecto. Sí, el hecho este que mencionabas, ¿no? De este fenómeno que se presenta y es parte de este fenómeno de gentrificación, la expulsión y la generación, como dijeras, de cinturones de miseria, es decir, porque la clase trabajadora cada vez está siendo expulsada a las orillas y cada vez está más lejos de su centro de trabajo. Me parece muy, pues muy revelador que a la gente no le parezca eso extraño, que si la Ciudad de México, la mayor parte de los que trabajan en la Ciudad de México vienen del Estado de México, ¿no? Y pierden ahí en transporte, vamos a decir que 3, 4 horas diarias de su vida en el transporte público. O sea, esa desigualdad en el hecho de decir, bueno, si la mayor parte de la mano de obra que se utiliza en la Ciudad de México viene del Estado de México, ¿por qué no existe la posibilidad de que esa gente viviera más cerca de los lugares donde trabaja, ¿no? O sea, es absurdo pensar que tienes que pasar 3, 4 horas para llegar al lugar donde trabajas, o sea, de ida y el regreso, y también con un sistema de transporte colectivo, transporte público muy ineficiente, ¿no? Entonces también por eso, y dices, bueno, ¿por qué no está más cerca de su centro de trabajo? Porque las rentas en esos lugares son carísimas, ¿no? Imposibles de pagar. Entonces, ¿qué le queda a la clase trabajadora de la Ciudad de México? O sea, de la Ciudad de México, porque trabaja en la Ciudad de México, vivir, ir a vivir al Estado de México, donde las rentas son mucho más baratas, ¿no? Incluso se hablan ya que, por ejemplo, el Estado de México son estas ciudades, dicen dormitorio. ¿Por qué? Porque la gente solamente tiene ahí, pues eso, ¿no? O sea, su casa donde va a dormir y pasa todo el día en la Ciudad de México, en el trabajo y en el transporte, ¿no? Y luego dos de los grandes promotores de esta gentrificación, de este desalojo de las clases trabajadoras por unas clases más altas, pues son dos sujetos, vamos a decir, que mencionaban, ¿no? Por una parte son las inmobiliarias, que en el caso de México hay muchos intereses políticos, o sea, directamente, recordemos el famoso cártel inmobiliario, que se aprovecharon de esta idea o sea, buena en un punto desde la izquierda, ¿no? De construcción de vivienda social, y lo que hacían es, no, pues, o sea, comprar espacios, lugares, remodelarlos y venderlos
a precios exorbitantes. ¿Por qué? Porque ya eran viviendas precisamente destinadas a la clase alta o clase media alta, ¿no? Y entonces hay un ejemplo mítico por la torre mítica, donde Ujú, a pesar de que la gente de los barrios del pueblo, me parece que de Joco, allí en Coyoacán, este, finalmente construyen esa torre que nada tiene que ver con el contexto de lo que es Coyoacán, que es una torre de muchos pisos, y nada ujú. tiene que ver también con las construcciones de la gente que ahí antes estaba, porque eran barrios, gente que vivía eso, ¿no? Como antes vivía la gente de la Ciudad de México y en otros lugares como de forma más colectiva, donde la gente se conocía y ahora está esa torre que es impagable para la mayor parte de los mexicanos porque son rentas exorbitantes, y ni qué hablar de los propietarios, o sea, de los que finalmente son dueños de esos departamentos, ¿no? Que están valuados en millones de pesos, ¿no? Y que ahí el PAN y eso vieron ahí una forma de enriquecerse, ¿no? De generar ahí sus ganancias de manera ilícita, ¿no? Eso por una parte, las inmobiliarias, y por otra parte también plataformas que hasta hace poco no estaban aquí en México y llegaron como Airbnb, que puede rentar por noche, por semana, por mes, es decir, son, se alquilan por periodos cortos, o sea, no son rentas prolongadas de un año o dos, sino son en periodos incluso de días, y que uno, no pagan impuestos, y dos, que pueden poner ahí precios también totalmente desfasados con la realidad, porque van objetivamente o van a rentar más bien centrados únicamente en los extranjeros, ¿no? O en gente que tiene la posibilidad de pagarlo. Y ya un tercer personaje que se suma a esto creo que son los grandes gentrificadores, ¿no? Estas empresas inmobiliarias donde atrás hay intereses políticos y efectivamente económicos, y las plataformas eh, transnacionales, estas que hablamos de Airbnb, que no pagan impuestos por estar haciendo sus negocios aquí, y también para hablar, porque no todo es externo, o sea, la ambición de la gente que renta, ¿no? O sea, de los renteros, el hecho de decir que si yo rento en mi casa en 8,000 pesos y un extranjero no lo puede pagar en 30, ¿por qué lo voy a seguir rentando en 8,000? ¿No? O sea, si un extranjero me puede dar con comodidad, me puede pagar 30,000 pesos, ¿no? Entonces eso hace que suba automáticamente los precios de ahí y de toda esa zona. Y luego, lo que decía, ¿no? Una cosa es la reparación, en términos de que, bueno, el alumbrado, etcétera, pero creo que a veces se va modificando la ciudad para beneficiar la gentrificación, ¿no? O sea, poniendo determinados establecimientos que ya sabemos que le gustan a los extranjeros, determinadas formas o distribuciones del espacio urbano, eh, más identificadas con las clases medias altas. Entonces, digamos que todo se va acomodando para que la gente que desde hace muchas décadas vivía ahí, poco a poco vaya siendo expulsada, ¿no? E incluso aquellos, no nada más aquellos que pagaban rentas, que de repente las vieron subir 2 o 3 veces de lo que pagaban, sino la gente que es propietaria, ¿no? Que también ahora el impuesto predial, o sea, como estás en una zona de más alta plusvalía, pues entonces pagas mucho, ¿no? Entonces llega un momento que ni aún siendo dueño de la casa, a veces puede sostener lo que implica pagar el impuesto por estar en ese lugar, ¿no? Este, Otro tema. y creo que eso es muy problemático y a veces muy difícil de combatir. Y ya nada más señaladas para terminar con esta parte de la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México es más evidente porque digamos que es el corazón, la capital del país, donde se concentran muchos de los servicios y también de las contradicciones, ¿no? Pero sucede en otros grandes ciudades, tú mencionabas, ¿no? Torreón, Guadalajara, Monterrey, y hay ciudades que a pesar de que son pequeñas, yo por ejemplo, me viene a la mente eh, las partes estas hay unas ciudades, las llamadas, es, ¿cómo le decían? Pueblos mágicos, donde fueron los primeros en sufrir también procesos de gentrificación por la idea de como que estaban bonitos arquitectónicamente y eran ciudades tranquilas, entonces muchos extranjeros ahí sí vinieron
y diciendo, pues que está bonito, está barato, y lo primero que viene es, por ejemplo, San Miguel de Allende, ¿no? Donde, que está bonito, pero comprar, vivir ahí, incluso comer ahí, y es muy caro incluso para los que somos turistas nacionales, ¿no? Este, entonces, eso es un fenómeno de verdad que muy complicado, y también las acciones que ahorita vamos a ver también no son nada sencillas. Sí, sí, ya para ver este tema, pues bueno, desde se empieza, ¿no? A hablar de acciones para regular el precio de la renta, ¿no? Y la vivienda, porque también esa es otra cuestión que va ligada o no necesariamente de forma directa, pero, o sea, que no directamente se debe a eso, pero la crisis de vivienda que tenemos las nuevas generaciones es una cuestión que está muy presente, ¿no? Y que aqueja y que ahora sí que pone ansiedad, ¿no? A las nuevas generaciones. Realmente muchas cosas que tienen que ver con la planeación de futuro es dónde te vas a meter, ¿no? A vivir, dónde vas a hacer tu vida. Y esta cuestión va ligado al fenómeno general, ¿no? De la planeación urbana, porque si no hay un acceso, o sea, equitativo a la vivienda, pues empieza también o evidencia una falta de planeación social, ¿no? Sobre las nuevas generaciones. Entonces, las medidas que se empiezan a hacer, o se buscan hacer, son necesarias en el sentido de que tiene que ver con la propia sustentabilidad, ¿no? De las grandes urbes. Habría que ver las experiencias de otros países, ¿no? De Francia, de Inglaterra, donde esos fenómenos ya tienen más décadas, la gentrificación ya tiene, pues sí que ha sido eh, más profunda que aquí en México, pero que también a ver qué medidas no que tuvieron ellos para que se haya regulado ese fenómeno, que como sabemos no se ha terminado de regular, pues de hecho es una cuestión que va o que circula en torno al capitalismo, como sabemos, ¿no? Pero aquí la cuestión va a ser la capacidad que tenga el gobierno, por ejemplo, en este caso de la Ciudad de México y también del gobierno federal, para poder generar políticas de acceso a la vivienda y de regulación de las rentas y también de reducción de la gentrificación, ¿no? Para un desarrollo urbanístico más, pues ahora sí que más estable, como más equitativo, más sustentable, etcétera, porque finalmente hacia allá es donde se está dando el crecimiento de la ciudad, ¿no? Que hay que ver cómo se da en cada parte, ¿no? Por ejemplo, yo te podré decir que también tiene que ver con la extensión de la ciudad misma, ¿no? Aquí bueno, en México, pues las diferentes ciudades tienen diferentes circunstancias, diferentes características, recursos naturales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Torreón, digamos que había más extensión hacia digamos, horizontalmente, porque pues, había más lugar hacia donde se construyera la vivienda, ¿no? O se construyeran los desarrollos urbanos. Posteriormente, ya ahorita se empieza a hacer más desarrollo vertical, cosa que en la Ciudad de México ya tenía mucho tiempo que se hacía, ¿no? Ya sabemos, grandes edificios, todo el desarrollo vertical, especialmente ahora que ya está completamente así poblada la ciudad y que tiene gente en todas las alcaldías y que ahora la cuestión es que se va reconstruyendo, ¿no? Y en ese proceso de reconstrucción, la clave es que se haga reconstrucción también social, ¿no? Para las clases trabajadoras y no que cada proceso de reconstrucción de edificios o de renovación de espacios implique un encarecimiento de los servicios y encarecimiento de la renta, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones son muy importantes de tenerlas en cuenta, ¿no? Porque lógicamente, y por eso se está viendo más ahorita, sí se está renovando, ¿no? La Ciudad de México, pero la cuestión es que se está renovando, pero que esa renovación sea de forma equitativa, ¿no? Que si lógicamente en una ciudad pues hay que tener desarrollo económico con respecto a inversiones, etcétera, etcétera,
pero que también tenga una perspectiva de que esa renovación sea social, ¿no? Que se dé hacia la gente, hacia el pueblo, porque la gente está demandando vivienda, está demandando una mejor, ahora sí que un mejor precio de las rentas, de los alquileres, y pues eso es lo que se tiene que estar viendo en esta nueva política de regulación de rentas y de acceso a vivienda social, ¿no? Para la gente, para las nuevas generaciones, porque eso es crucial. No sé si quieras comentar algo, Gabriel, al respecto de esto, de las medidas que se están queriendo tomar o qué experiencias hay de otras partes. Sí, efectivamente, muchas cosas de las que señalaste, son que me parece que importantes, ¿no? Esta idea, y eso es una cosa muy importante que está pasando, o sea, yo la experiencia que más conozco por cuestiones geográficas es biográficas, perdón, es la gentrificación en la ciudad de, o sea, en París, Francia, ¿no? Y esto es una cosa clave, ¿no? El hecho de que siempre cualquier mejora, cualquier, vamos a decir, embellecimiento, porque a veces es más embellecimiento de la ciudad, generalmente trae un encarecimiento de las rentas, de los servicios y de los costos de la vida en general en ese lugar. Y creo que ese es un error, ¿no? O sea, cada que ponen, no sé, un parque y entonces ya se ve más bonito, eso automáticamente, incrementa ya los costos de la vivienda y creo que hay que romper esa idea, ¿no? Que cualquier mejora suben los precios, ¿no? Porque al final, como dijera, eso ya en mi pueblo, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, como queriendo hacer un beneficio, lo que al final logras es hacer un perjuicio, ¿no? Y creo que siempre con los grandes problemas del capitalismo lo que pasa, ¿no? Que el capitalismo es un fenómeno, o sea, es algo monstruoso que viene desde arriba, que nos, ¿cómo decirlo? O sea, viene desde arriba y que nos ataca, a pesar de estar desorganizado, pareciera que nos ataca de manera organizada y en cambio a nosotros como ciudadanos, como personas de pie, como pueblo, nos cuesta a veces o nos toma tiempo darnos cuenta y cuando nos damos cuenta es porque ya el fenómeno está avanzado y no solamente eso, que también no es tan fácil organizarse. Si nos damos cuenta esta primera marcha, la gentrificación, bueno, sí, pero es una cosa muy desorganizada porque a veces la gente no entiende muy bien cómo esta mentada gentrificación les afecta en sus vidas, ¿no? Porque suenan cosas como muy lejanas, ¿no? Entonces eso. Y con todo respeto, pero ahí sí yo tengo muchas críticas para la izquierda en el gobierno, porque de ahí es la importante la teoría, ¿no? O sea, porque lo he escuchado, ¿no? Que dicen, no, pues es muy importante que vengan los extranjeros, que vengan aquí. No, bueno, pero ¿bajo qué condiciones? ¿No? ¿Qué repercusiones va a traer eso? No, o sea, no se trata simplemente de decir, vengan y entonces aquí no sucede nada, no porque a veces trae consecuencias, sobre todo si el extranjero que viene tiene mucho mayor poder adquisitivo que los que vivimos aquí, ¿no? O sea, que tienen un salario muy por encima del que tiene la media nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchaba un dato de que eh, una casa promedio en la Ciudad de México, en zona normal, cuesta 4 millones de pesos y esos 4 millones solamente lo tiene el 2% de la población, pero a nivel nacional, o sea, estamos hablando que dicen, bueno, ¿por qué luego nadie puede tener vivienda? Pues porque son sumamente caras. Y luego el hecho de que, por ejemplo, y esta es una cosa que yo critico mucho porque en los artículos que enviaste, dice, por ejemplo, en 2022, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, firmó un acuerdo con Airbnb y la UNESCO para traer nómadas digitales. O sea, eso me parece un error gravísimo de la izquierda, porque, o sea, los denominados nómadas digitales son los gentrificadores así en potencia, ¿no? Entonces, eso es un problema y a mí me parece que otros dicen, no, no es, también tenía algunos compañeros de izquierda que decían, la gentrificación no es inevitable, pues el capitalismo tampoco lo es, pero aquí estamos, ¿no? O sea, es muy difícil combatir una lógica o hacer una serie de acciones anticapitalistas que lograron totalmente ir a la raíz y acabar con,
con la gentrificación. ¿Y por qué? Porque mencionaba el caso de París, ¿no? Porque hicieron vivienda social, ¿no? Por ejemplo, una cosa, vivienda social. Pero el pequeño detalle de la vivienda social, ya bajo la idea de diversidad, ¿no? O sea, vamos a juntar. El problema de eso es que se generan también conflictos porque no estás integrando, vamos a decir que a las dos partes, allá porque hay mucha migración, ¿no? Migración de lo que antes fueron las colonias, eh, ex colonias francesas, y hay mucha migración. Entonces, bueno, vamos a meter en un barrio donde hay gente mayoritariamente blanca a gente originaria de estas poblaciones africanas, ¿no? De primera, segunda, tercera generación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay conflictos entre ellos. ¿Por qué? Porque luego terminan viéndose ellos como enemigos, más que una integración en términos más comunitarios, donde al final se pudiese convivir, ¿no? De manera integrada, lo que se generan son conflictos. Entonces hay que ver de qué manera, o sea, esa vivienda social. Ahora, vivienda social para quién, ¿no? Porque tú decías, bueno, sí, también muchos, vivienda social para jóvenes, bueno, pero es que hay que pensar en las distintas sectores que son desplazados por la gentrificación y quiénes son también la clase trabajadora. O sea, no necesitas ser necesariamente estudiante y tener 23 años para que tú puedas tener acceso a una vivienda social, ¿no? O sea, habría gente, incluso ya familias enteras, que deberían de tener ese acceso porque les queda más cerca a sus centros de trabajo, porque van a pasar menos horas gastando ahí sus vidas en el transporte público. Y luego algo que creo que la mayor parte no se atreven, poner topes a las rentas, porque dicen es que eso ahuyenta a la inversión privada y entonces la gente, bueno, es que haces eso o si no la gentrificación ya te ganó, de todos modos ya nos ganó la gentrificación, ¿no? Entonces así es como que esas acciones medrosas contra el capitalismo, que es ese miedo que se tiene, lo que al final es que el fenómeno te va a venir comiendo, porque el fenómeno es así, es cruel, es devastador y, o sea, prácticamente es casi que imparable. Entonces, si no hay un freno, por un lado, desde los movimientos sociales presionando al Estado para poner ese freno, me parece muy difícil, ¿no? O sea, esas acciones de, bueno, vamos a hacer vivienda social, pero es que no va al ritmo, la conducción de vivienda social, al ritmo del número de personas que va siendo expulsado diariamente hacia la periferia, ¿no? O sea, este fenómeno ya desde el punto de vista ya nos sobrepasó, nos rebasó, incluso en lugares donde lo tienen más analizado, como decían las ciudades europeas o Estados Unidos, está descontrolado. eh, Incluso la izquierda, ahí en muchas partes gobierna parte de la izquierda, como si esta izquierda más liberal, neoliberal, y de todos modos no hay forma de parar, y creo que ¿por qué? Porque creo que debe de ser una lucha más organizada, que el Estado debe tener muchísimo más fuerza a la hora de aplicar estas medidas y que también debe de ser una demanda popular. Popular, lo que yo siempre digo, ¿por qué? Porque ahorita es como que ves una demanda de una clase media, medio educada, molesta porque vinieron ya los extranjeros a sacarlo, pero creo que todo movimiento se hace fuerte si tú intentas expandirlo. Y creo que la clase trabajadora, la gente que trabaja bueno, que duermen en el Estado de México y trabajan en la Ciudad de México, creo que son de los más afectados y creo que es ahí donde se tiene que explicar más porque esa es verdaderamente la base y la gente que puede hacer una movilización importante contra este proceso de gentrificación. No sé si leamos unos comentarios o algo así. Y bueno, ya antes de leer los comentarios y ya para cerrar, precisamente en eso que apuntas, los especialistas en urbanismo críticos, porque hay que señalar que son críticos, como David Harvey o desde hablando de Francia como Henri Lefebvre, este, digamos, ya hablaban de esta necesidad, ¿no? De analizar el desarrollo urbano a partir de una perspectiva crítica y que eso llevara a una praxis, ¿no? Del espacio urbano. De hecho, pues aquí recomendamos este libro de David Harvey, que es el de Ciudades Rebeldes, el derecho de la ciudad a la revolución urbana, donde hace un análisis
de la necesidad de que la gente empiece a luchar por un espacio común en las ciudades, ¿no? En el contexto capitalista contemporáneo. Entonces, Harvey lo plantea de una manera muy interesante. Como digo, otros lo han dicho, pero Harvey pues está muy presente, igual que Mike Davis, sobre la cuestión de la gentrificación, sobre la cuestión de la lucha por la ciudad y sobre la necesidad, ¿no?, de crear un espacio común. De hecho, él habla de este tema del derecho a la ciudad, ¿no? Que precisamente tiene que ver, como hablábamos al principio, de que la ciudad se ha convertido en el espacio fundamental de convivencia de los seres humanos en el mundo contemporáneo, ¿no? Cada vez se aleja más la gente de los espacios rurales, pero la cuestión no nada más es de llegar a las ciudades, aglutinarse, vivir individualmente y ya, sino que también eso conlleva a que se tenga una perspectiva de lo común, del bien común dentro de ese contexto, de esa vorágine de que es digamos, las grandes urbes, ¿no? Entonces, pues hay que estar eh, luchando por un derecho a la ciudad, ¿no? Un derecho a una ciudad, a las ciudades más igualitarias, más equitativas pues con una perspectiva crítica, ¿no? Entonces recomendamos este texto de Eddie Harvey, que es Las ciudades rebeldes, editado por acá, bueno, y también en otras editoriales, y pues también a otros tantos teóricos en este sentido, ¿no? Entonces ya para ir cerrando, Gabriela, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios y ya para concluir? Bueno, nada más, Mario y Naum nos estuvieron comentando. Mario señala, saludes, urge, se regule el tema de la gentrificación y las rentas inaccesibles para un amplio sector de la población. Y ya estuvo Naum comentando, hace un momento el secretario Cravioto mencionó que se va a regular las colonias que aún se puede regular y hay una regla nomás que no se ha aplicado. Las rentas deben subir no un 10% al año, sino un porcentaje según la inflación. Eso estaría bien. Dice que, bueno, él plantea que ya había vivido en la Roma durante los años 90 y ya se veía el abuso de las rentas. Aunque todavía en mi barrio aún había la tiendita, la ferretería, la fonda, el señor que ha arreglado el calzado un día de pagar 1,500 se empezó a pagar 5,000. Esto es importante, ¿no? Porque sobre todo de estas colonias, la Roma, la Condesa, es donde se presenta mucho esta cuestión y otras gentes ya también me han platicado de cómo hace 40 años había mucha gente que vivía con sus pequeños negocios ahí dentro de esas dos colonias, pero posteriormente pues se fue gentrificando al grado de que un cuarto en la actualidad te cuesta 5,000 pesos, ¿no? O 6,000, 7,000 o hasta más. Digo, en un cuarto nada más, no un departamento que mucho más. Y ya, por ejemplo, aquí menciona lo que mencionaste, Gabriela, del barrio del Joco, ahí en Coyoacán, que se vio muy afectado por la creación de la torre mítica pues es un claro ejemplo. Y también habla Naum, que estuvo participativo, habla también del caso de Barcelona, menciona también lo de la laguna, y habla dice que el plan en la Ciudad de México es hacer que las viviendas de los 6 millones bajen a 2 millones por lo menos. Y otra cosa, que viene la gente a CDMX porque en sus lugares de origen no hay suficientes trabajos o sueldos bajos. Desde ahí que hay que pensar ir más allá. Eso también es importante porque no nada más incluso son los sueldos, sino que también es la cuestión de concentración, ¿no? De todos los tipos de capitales, cultural, económico, etcétera, que concentra la Ciudad de México y que también eso habla de la necesidad de una redistribución, ¿no? A una descentralización, aunque sea parcial, porque no nada más es que vengan por los trabajos, sino que también obliga a que la gente venga, ¿no? A la Ciudad de México a buscar oportunidades de diferente índole. Entonces es otro tema, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos, Gabriela, no sé qué quieres comentar sobre esto que apuntaron los compañeros. Pues sí, nada más señalar que esto, ¿por qué no lo veo como diciendo, no, es que el término es colonialista,
demás, no sé, porque creo que no hay que ver que todo lo que viene escrito en inglés necesariamente es colonialista. Porque lo digo porque David Harvey es uno de los grandes geógrafos y urbanistas marxista que nos da mucha luz sobre estos temas. Eh, pues sí, un geniecillo de esa, de la geografía, sobre todo desde el punto de vista crítico, que tiene muy bien esta posibilidad de poner el acento en lo que a veces no vemos, ¿no? Y que el espacio urbano también es una cosa de lucha de clases y de disputa, ¿no? Entonces, a mí me parece que es uno de los grandes, ojalá nos dure todavía muchísimo tiempo. Y este libro que mencionabas, que además tiene un nombre muy bonito, Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad, a la revolución urbana. ¿Y por qué decía yo que a veces se quedan cortos aquí en los análisis de la izquierda? Porque muchos dicen el derecho a la vivienda. Bueno, es que el derecho a la vivienda es uno de los elementos, ¿no? O sea, no basta, nosotros queremos ir más lejos y decimos, no basta con eso, no basta con tener, que es muy importante, un techo del que resguardarte, ¿no? De las tempestades, vamos a decir, climáticas y humanas, pero creo que es muy importante lo que menciona David Harvey y que retoma, como tú bien decías, de Henry Lefebvre, que es el derecho de la ciudad, ¿no? El derecho de la ciudad. ¿Y qué es esto del derecho a la ciudad? Es decir, que las ciudades, como dijeran otros, como el trabajo, no, las ciudades son nuestras y las hacemos el pueblo y los ciudadanos, ¿no? No el cártel inmobiliario, no las grandes empresas transnacionales. Y por eso es lo que la proclama de Harvey, ¿no? Las ciudades hay que hacerlas nuestras y imaginar cómo pueden ser las ciudades a partir de nuestros ojos y no a partir del capitalismo ni de todos estos sectores inmobiliarios, ¿no? Y hay una parte donde comentan el libro de Harvey, dice, lo que proclama Harvey es que somos nosotros, no los promotores inmobiliarios, los planificadores empresariales o las élites políticas, los que construimos verdaderamente la ciudad, y que solo a nosotros nos corresponde el derecho a controlarla, o sea, el derecho a ver cómo la hacemos más amable, más funcional, más habitable, menos violenta, etcétera, ¿no? No, entonces, de esas cosas, es lo que llama Harvey el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, es un tema, me parece muy interesante, y que desde hace mucho tiempo, como casi muchos de los temas, han sido los teóricos marxistas los que ya venían venir todas estas problemáticas tan depredadoras del capitalismo. Y como siempre, creo que nos ganó, ¿no? Nos ganó. Y creo que son necesarios un freno así de mano, acciones urgentes que para mí se concentran en varios puntos, ¿no? Y ya para finalizar, es uno, más impuestos a plataformas como Airbnb. Eso, ¿no? sé si se quieren beneficiar, que paguen también al Estado mexicano para que después eso pueda retribuirse, eh, o haya una redistribución de la riqueza. Otro, para mí son necesarios los topes a las rentas, ¿no? O sea, me parece que el Estado sí debería de hacer vamos a hacer un mapeo y poner topes incluso a la vivienda privada, ¿no? Si no, es que la gente se va a molestar, no importa, ¿no? O sea, es ahora o es nunca. Y creo que eso los ciudadanos deben de tenerlo claro. Y también me parece que construcción de vivienda social, pero aquí también es otra crítica a la izquierda, pero no construcción de vivienda social en San Juan de las Pitayas a 3 horas de. No, o sea, no se trata de eso, porque otra vez los estás lanzando a la periferia, sino construcción de vivienda social y para los trabajadores y para la gente que apenas va comenzando en esos lugares donde precisamente hay gentrificación. O sea, se necesita construcción de vivienda social en esas colonias, la Roma, la Condesa. O sea, no nos importa que si se quejan todas las ladies que ahí habitan, pero es necesario para contrarrestar esa desigualdad profunda que hay. O sea, no necesitamos vivienda social o sea, le digo con respeto, ¿no? En San Juan de las Pitayas, porque ahí no está el fenómeno de gentrificación. Me parece otra cosa importante, ya no seguir llamando a nómadas digitales de vengan aquí a México, está perfecto, no, porque vienen con muchísimo mayor poder adquisitivo y eso es un problema. Y me parece que también
Sí, así como los renteros tienen la voluntad de cobrar tantísimo por inmuebles, que no lo merecen, ¿no? Porque están, sí, medio remodelados, pero agarras una llave y ya se te chispó la llave, ya se te chispó la luz, ya se te chispó el foco, ¿no? Quería yo decir, cobrar impuestos, perdón, pero cobrar impuestos a aquellos que rentan en esas, pues ya una cosa que rentas en 30,000, 40,000 pesos, pues creo que sí es necesario que cobres impuestos, ¿no? Sobre todo si tienes 2 o 3 propiedades rentando en 30,000 o 40,000 pesos a los extranjeros, ¿no? Y creo que también preservar los modos de vida de ahí donde se habita, ¿no? O sea, que si en Coyoacán las casitas están construidas de esto y son negocios mucho más familiares, tradicionales, no vas a poner y venir ahí una de las grandes cadenas de alimentos en medio porque es lo que le gusta a los extranjeros. No, perdón, pero aquí se vive de esa manera, así ha estado desde hace mucho tiempo, esa forma más comunitaria y ni modo, ¿no? Entonces se necesitan muchas de estas acciones, ¿no? Y conjuntas y rápidas, y creo que muy importante la protesta social desde las clases trabajadoras y no solamente desde estas clases medias ilustradas que ya estudiamos, etcétera, ¿no? O sea, se necesita también que la gente trabajadora, ¿no? O sea, esa mano de obra que mueve a la Ciudad de México y al país y al mundo, esté presente en esta lucha que sí es de todos, pero fundamentalmente es de ellos, ¿no? O sea, de esta clase trabajadora y creo que con eso cerraría, ¿no? Pues lo dijiste muy bien, la serie de cuestiones que se tienen que abordar para generar una ciudad de más común, un derecho a la ciudad y pues por supuesto un futuro, ¿no? Para la sociedad, que como sabemos en la actualidad cada vez es más urbana, cada vez es más cosmopolita, pero que eso no lleva a que se pierda, por un lado, digamos, toda la tradición cultural, los valores societales que permiten que la gente se lleve bien, que la gente conviva, que la gente tenga ahora sí que cohesión, o sea, que tenga pues sí, posibilidades de tener solidaridad, ¿no? Todos los demás factores que permiten que la gente pueda prevalecer durante muchos años, ¿no? Entonces, la ciudad se tiene que estar construyendo de manera sustentable, solidaria, y se tiene que abordar desde un punto de vista para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? Que esa es la clave. Entonces, renovación sí, renovación urbana, pero renovación urbana también en beneficio de la gente, para que la modernización de las mismas tenga que tener en primera instancia que se tiene que beneficiar la población, ¿no? Más allá de su clase social, que se tiene que beneficiar en general y que a partir de ahí se tiene que construir una serie de políticas públicas que tengan que ver no solamente con la vivienda, sino que tengan que ver con la serie de derechos, ¿no? Que implican vivir en una ciudad, como es tener precisamente derecho al agua, derecho a una vida pacífica, ¿no? O sea, que haya seguridad pública, etcétera, etcétera. Es un tema muy largo, ahorita nada más estamos hablando de la gentrificación, pero dejamos una serie de apuntes para después abordarlo y pues seguir reflexionando, ¿no? Porque pues esto es nada más es digamos, un tema que salió a colación por la reciente coyuntura que se abrió con la marcha contra la gentrificación y también con otras demandas que ha hecho la población, ¿no? Sobre la vivienda. Pero bueno, aquí seguimos en Razón Popular analizando diferentes temas y vamos a seguir reflexionando, ¿no? Con miras a generar precisamente un comentario que pueda ayudar a la gente a reflexionar también su vida diaria. Entonces, nos vemos, Gabriela, en la próxima. Pues un saludo, gracias a todos. Este tema es interesantísimo y lo que señala brevemente que decías que, o sea, porque Leo Zuckerman y otra gente de derecha decían, no, es que la ciudad es cada vez más cosmopolita, sí, pero cosmopolita significa que varios de diferentes orígenes, de diversas culturas podamos convivir,
convivir pacíficamente, armoniosamente, integrados, pero eso no significa uniformidad, o sea, no significa Ujú. entonces aquí como van a venir a todas las grandes compañías transnacionales porque eso es cosmopolita, perdón, pero eso es capitalismo puro y duro, salvaje, llegadas de transnacionales, o sea, sobre todo, o sea, si no es que después determinados alimentos vengan a sustituir la dieta, vamos a decir, orgánica del mexicano basada en el maíz, ¿no? O sea, eso es lo que nos hace diferentes, como otros países de América Latina, ¿no? O sea, esas particularidades son las que nos hacen diferentes y los que nos enriquecen, ¿no? El hecho de que al final todos terminemos comiendo lo mismo, teniendo las mismas tiendas y viviendo de la misma manera, vistiendo de la misma manera. Creo que eso es no es cosmopolita, eso es uniformidad y es parte del capitalismo depredador que ve como una sola forma de vida la que es correcta, la que es bien, la que es de las clases medias educadas, etcétera, ¿no? Entonces, nada más es un, Sí, 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 no, de hecho es un tema también interesante lo que significa el cosmopolitismo porque también está, digamos, eh, pues tergiversado, ¿no? Porque se entiende como politismo como cuando se asumen, ¿no? Todas las cuestiones del mercado internacional, ¿no? Pero realmente el cosmopolitismo tiene otras cuestiones más de índole cultural, ¿no? De diálogo entre las culturas mundiales. De hecho, Marta Nussbaum ha escrito hace poco un libro sobre cosmopolitismo, donde habla de la necesidad, ¿no? De que haya diálogo entre los diferentes pueblos en el mundo para que haya mayor entendimiento, etcétera, etcétera. Pero también hay una versión de cosmopolitismo, entre comillas, que llaman a la, como señala, la uniformidad cultural y el estándar comercial, ¿no? De consumo, precisamente. Pues realmente no hay que darle tantas vueltas, simplemente es eso. Pero pues otro día hablamos sobre ese tema del cosmopolitismo, ¿no? Para analizarlo en las dos vertientes como por un lado como el diálogo entre las culturas de los pueblos a nivel mundial y por otro lado como politismo entendido como mera uniformidad comercial y de consumo de la gente, ¿no? Que todos adquieran los gustos que te marcan la globalización, ¿no? Entonces es otro tema, pero bueno, aquí seguimos en Razón Popular y muchas gracias a quienes nos vieron, muchas gracias a los que nos van a ver y pues aquí sigan las transmisiones de Razón Popular y todo el contenido que subimos a los diferentes canales de Nuevo Norte. Entonces aquí seguimos reflexionando sobre la realidad nacional e internacional desde un punto de vista crítico y soberano. Nos vemos hasta la un próxima. saludo a Nauma, a Mario y un saludo a ti, Paco. Gracias. Nos vemos. Bye.